Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un programa sobre un hombre sencillo, un hombre muy especial que se llamaba Alois Illmayer, que nació en el año 1894 y que falleció en el año 1959. Un señor que no es que se ganase la vida, sino que se dedicaba directamente a ayudar a todo aquel que golpeaba a su puerta. Tenía visiones, lo que serían pues premoniciones que llegaban más allá de lo que podríamos llamar términos relacionados con la casualidad. Asistía constantemente a la policía local para resolver crímenes y tenía una virtud que era una clarividencia que lo hizo muy famoso, tanto que ayudó a encontrar a personas perdidas y a resolver crímenes. Encontraba cuerpos de individuos ya fallecidos y ayudaba a resolver casos. Esto ocurría tanto para víctimas de guerra como para crímenes comunes y de hecho en las cortes judiciales alemanas le tenían en grandísima estima, un hombre con un gran renombre, valga la redundancia. Las visiones del señor Illmayer le aparecían como películas y de esa manera las describía. Un hombre sencillo que realmente pues, no quería tampoco mucha publicidad, una persona bastante discreta y que llegó un momento en su vida en el que pudo observar un posible futuro para la humanidad que tendría un escenario de guerra, una gran batalla absolutamente increíble. Claro, evidentemente este tipo de visiones apocalípticas están sujetas a interpretaciones. Yo con este videoprograma no digo que vaya a ocurrir exactamente así, pero sí que comento que esto le ocurrió a un señor que ya desde luego pues tenía una fama impresionante en Alemania al respecto de sus visiones, siempre acertaba y entonces, claro, es muy curioso porque las cortes alemanas a día de hoy guardan archivos donde el señor Illmayer llegó a resolver los casos más difíciles. En este contexto, a finales de los años 50, cerca de su muerte, un hombre que se llama el doctor Konrad Adelmeyer, editor ejecutivo y distinguido periodista alemán, se reúne con él porque Alois Illmayer le comenta que tiene una visión absolutamente compleja de lo que sería un escenario de una batalla en el futuro. Alois Illmayer habla de tres bloques, unos escenarios de guerra que incluyen a lo que sería Europa y Estados Unidos, Rusia y China y un frente islamista que viene desde Oriente Medio. La sorpresa al respecto del inicio de esa gran batalla es total y devastadora según Illmayer, dado que la crueldad superará todo lo conocido hasta ese entonces. Habla de una inmensa cantidad de civiles desplazados, que de hecho es un auténtico problema para el avance de las tropas de los tres frentes. Además, habla de un inicio de esta contienda en donde él expone lo que serían tres números, 2 ochos y un 9. Este señor no es capaz de dar fechas, pero sí que observa perfectamente lo que es la visión del globo terráqueo e incluso con diferentes perspectivas. Es decir, él lo ve desde abajo con detalles que exponen lo que sería algo, pues vivencias muy mundanas hasta lo que sería visiones geoestratégicas de todo lo que sería el globo terráqueo. Sitúa un primer foco de conflicto en el centro de Europa, Suiza, Liechtenstein, Austria, Francia, Alemania y Holanda como primeros escenarios de combate. Posteriormente, se suman a todo esto lo que sería España, Francia, Grecia, Italia y lo que también se considera a día de hoy como el Oriente Medio. Ante este escenario, Alois Illmayer habla, como vamos a ver a continuación, de una respuesta norteamericana absolutamente terrible. Habla de un polvo amarillo que es esparcido entre el Mar Negro y el Mar del Norte y de hecho comenta que esto es devastador tanto para la fauna como para la flora. Esto impide que los enemigos crucen las fronteras, pero evidentemente todo aquel que se quede en ese espacio, en ese territorio, moriría contaminado por el suelo
antes de un año. Habla de detalles como que las casas quedan en pie, pero no queda nada de vida. Habla de que los humanos se tornan completamente negros al contacto con esa sustancia amarillenta y que sus carnes prácticamente se precipitan de sus huesos, siendo un veneno pues tremendamente potente. Ningún soldado ruso, también comenta, que regresa jamás a su hogar en esta contienda. Con estas fuertes medidas, los norteamericanos detienen el avance ruso, los cuales son diezmados por millones, y esto claro, pues evidentemente provoca una sensación de desazón tal que se produce una revolución en Rusia. También comenta el escenario de Francia, porque dice que París arderá y que la gran mayoría de los incendiarios serán musulmanes, algo que está bastante, pues de forma lamentable, bastante de actualidad con lo que ha ocurrido en París. También comenta algo absolutamente sorprendente sobre el posible uso por parte del ejército chino de un arma que crearía un tsunami tal que sería capaz de devastar prácticamente todo lo que sería Gran Bretaña. Esto es muy interesante porque también comenta que Italia sería devastada y que incluso el sumo pontífice, es decir, el Papa de Roma, tendría que ser trasladado del lugar para su propio beneficio, para salvaguardar su integridad física. Vamos a estudiar las profecías de Alois Hillmayer, vamos a ponernos cómodos. Es difícil realmente de interpretar muchas veces, y es cierto que se habla de que quizá algunos de los detalles, al igual que le pasaba a Nostradamus, están mezclados en la historia, es decir, que él pudo ver el pasado, el presente y el futuro. Pero teniendo en cuenta que no tenemos ninguna fecha, pues, y de hecho incluso él se agobia porque no sabe, cuando está narrándolo, no sabe exactamente cuándo va a ocurrir, pero sí que llega a ver números, y esto pues podría indicarnos alguna clave en el futuro o para ese posible futuro que estuvo viendo este señor. Vamos con su narración, que es realmente espectacular. Dice: todos llaman paz. De pronto ocurre una nueva guerra en Medio Oriente. Repentinamente se enciende. Grandes fuerzas navales enfrentan hostilidad en el Mediterráneo. La situación es tensa, aunque la chispa que enciende el fuego es en los Balcanes. Veo un grande cayendo, una navaja ensangrentada yace a su lado. Entonces, impacto es sobre impacto. Dos hombres matan a un tercero de alto rango y fueron pagados por otra gente. Esto evidentemente pues podría indicar una mención a la Primera Guerra Mundial, ese estallido de los Balcanes, a no ser que en los Balcanes se produzca, y esto sería como de forma cíclica en la historia. Muchos historiadores exponen que una y otra vez la humanidad va repitiendo los mismos errores en los mismos lugares, pues que pudiese esto estar relacionado con el estallido de la gran batalla que enfrentaría a la humanidad, según Alois Hillmayer. Dice: el tercer asesinato ocurre, entonces la guerra empieza. Uno de los asesinos es un hombre de rasgos africanos de baja estatura y el otro un poco más alto, de cabello teñido, brillante. Pienso que ocurrirá en los Balcanes, pero no puedo decirlo con exactitud. El año antes de la guerra será fructífero, con mucha fruta y granos. Después del asesinato del tercero, todo empezará durante la noche. Yo veo claramente 3 números, 2 ochos y un 9, pero no puedo decir qué significa y no puedo determinar un tiempo. La guerra, eso sí, empieza al amanecer y viene muy deprisa. Esto es muy interesante porque habla de esos 2 ochos y un 9 que podrían ser la clave para identificar este posible futuro, según Hillmayer. Vamos a seguir con su visión apocalíptica. Dice: los campesinos sentados en la taberna, jugando barajas, mientras los soldados extranjeros los observan por las ventanas y puertas. Muy negro el ejército que viene del este, sin embargo, todo ocurre muy rápido. El vidente, evidentemente, pues afirmó que esto estaría muy relacionado con el Medio Oriente, y esto lo expone este periodista alemán, que Hillmayer se lo pone muy claro, que esto comienza todo en Medio Oriente. De hecho, comenta que las conversaciones de paz solo sirven para que los ejércitos de las potencias mundiales ganen tiempo y se preparen para la batalla. Podemos entender que si los mandamases se habrían reunido, sería precisamente por eso que habría ocurrido
conflicto en los Balcanes. Asimismo, Illmayer afirmó que la rapidez del conflicto sería tan fulminante que toda la población de Europa huiría con gran pánico hacia el oeste. Decía: muchos vehículos congestionarán las calles, por lo que recomienda huir por los campos a pie, dado que habrá muchos tanques en las carreteras y en la ciudad de Frankfurt, junto con el Valle del Rin, que serían ambos devastados por ataques aéreos. Decía este hombre: veo un 3, pero no sé si significa 3 días o 3 semanas. Y luego dice: llega desde la ciudad dorada, que podemos identificar como Praga, la capital de la República Checa, que se la conoce como la ciudad dorada o la ciudad de las 100 torres. Dice: el primer frente empieza en las aguas azules del noroeste y llega hasta la frontera suiza. Hasta Regensburgo ya no existen puentes que crucen el Danubio. Ellos no vienen desde el sur del agua azul. Otra vez tenemos este lenguaje tan difícil de entender, pero podemos entender, eso sí, o podemos comprender que existen 3 frentes y que este primer frente empieza en el noroeste, es decir, por la zona de Alemania, en la frontera entre Rusia y Alemania. Dice: entonces, una vez más, el impacto es sobre impacto. Un ejército masivo marcha desde el este hacia Belgrado con dirección hacia Italia. Esto sería el frente. Primero teníamos Rusia yendo hacia el sur de Europa y luego tenemos el frente de Oriente Medio trasladándose hacia el centro de Europa. Dice: después, 3 frentes armados avanzan como un relámpago en el norte del Danubio sobre Alemania, con dirección oeste hacia el Rin, sin previo aviso. Esto sucederá de manera tan inesperada que la población huirá en pánico hacia el oeste. Muchos vehículos congestionan las calles. Si ellos solos se hubiesen quedado en casa, o por lo menos no hubiesen utilizado las rutas principales. Esto lo dice Alois Illmayer como realmente como lamentándose de todo aquello. Dice: todo será un obstáculo para el rápido avance de tanques sobre las carreteras de alta velocidad y otras vías de tránsito rápido. Sobre el Danubio no puedo ver ningún puente más allá de Regensburgo. Casi nada queda de la gran ciudad de Frankfurt. El Valle del Rin será devastado, principalmente mediante ataque aéreo. Aquí está comentando que dentro de lo que sería este frente de Rusia contra Alemania hay como 3 diferentes, pues podríamos decir, corrientes, y en una de ellas pues se habla de esas carreteras de alta velocidad claramente instaladas en Alemania. Esos 3 frentes siguen acercándose hacia el centro de Europa y dice: el inferior se dirige hacia el bosque, de repente cambia su curso virando hacia el noroeste, marchando paralelo al Danubio. El frente es en Praga, el bosque de Bavaria y noroeste. Las aguas azules son la frontera sur. La segunda flecha va de este a oeste sobre Sajonia. Sajonia, por supuesto, es la región este de Alemania, capital Dresden. Dice luego, la tercera desde el noreste hacia el suroeste, es decir, está hablando de diferentes corrientes que comienzan a atacar directamente a Alemania. Y luego Alois Illmayer dice algo absolutamente sorprendente, porque parece que su visión se remonta varios kilómetros, podríamos decir cientos de kilómetros en la altura, y observa la Tierra como una gran esfera frente a él. Dice: ahora veo la Tierra como una gran esfera frente a mí, en la cual líneas de aviones salen como un gran enjambre de palomas blancas surgiendo de la arena. Y aquí comienza a hablar directamente de Rusia, porque dice: el segundo frente se dirige hacia el oeste sobre Sajonia, a través del distrito del Ruhr, exactamente como el tercero, el cual va desde el noroeste hacia el oeste sobre Berlín. Día y noche los rusos corren inexorablemente. Su meta es el distrito del Ruhr. Inmediatamente la venganza llega a través de las grandes aguas. Y es que aquí podemos entender que esas grandes aguas sería la entrada de Estados Unidos en esta contienda, apoyando a su socio alemán. Dice: los rusos no se detienen en ningún sitio mientras arrasan en sus 3 frentes. Día y noche corren para alcanzar el distrito del Ruhr, por donde hay muchos hornos y chimeneas. Y esto es así, es la región más industrializada de Alemania. Y entonces entra en esta contienda entre Rusia y Alemania, mientras que el frente islámico avanza por Europa. Entra de repente China y dice, podríamos decir que ante la entrada de Estados Unidos entra China y dice: sin embargo,
el dragón amarillo invade Alaska y Canadá simultáneamente, pero no llega muy lejos. Es decir, la respuesta de China es atacar directamente a Estados Unidos en su propio continente. Claro, estamos hablando de que ese dragón amarillo podría ser tanto China como incluso una combinación entre Corea del Norte muy predispuesta a día de hoy ya para meterse en cualquier tipo de fregado diplomático y lo que sería China. Ahora dice, veo la Tierra como una esfera delante de mí y observo que un gran número de palomas blancas, que serían aviones, surgen de las arenas. Podemos entender que podrían ser aeródromos situados en el desierto de los Estados Unidos. Y aquí comienza en esta contienda un ataque químico, podemos decir. Dice, luego llueve un polvo amarillento sobre la línea. Cuando la ciudad dorada sea destruida, empieza. Es decir, que cuando Praga caiga a manos rusas o islámicas, pues evidentemente Estados Unidos comienza a bombardear con una especie de polvo amarillento toda la línea del frente de Rusia. Y dice, como una línea amarilla subiendo a la ciudad en la bahía, será una noche clara y serena cuando empiecen a tirarlo. Los tanques están todavía en marcha, pero sus tripulantes se tornarán completamente negros. Donde sea que caiga todo morirá. Ni árbol, ni arbusto, ni ganado, ni césped se tornará negro y marchito todo. Las casas existen todavía, no sé lo que es y no lo puedo determinar. Es una larga línea. Quien pase sobre esta línea muere. Podemos entender que esto podría ser un ataque con algún tipo de elemento radioactivo, porque dice, los que se encuentran en un lado no pueden pasar al otro lado. De repente, todo en los frentes se rompe. Todos ellos tienen que huir hacia el norte. Lo que consigo llevan lo tiran. Nadie regresará jamás. Aquí podemos entender que todo ese territorio del centro de Europa queda absolutamente contaminado. Y dice, los aviones dejan caer un polvo amarillo entre el Mar Negro y el Mar del Norte, una amplia franja que podemos determinar que estaría impidiendo la bajada del ejército ruso según esta visión de Alois Illmayer sobre el centro de Europa. Dice, entonces, una franja de muerte es creada directamente desde el Mar Negro hasta el Mar del Norte, tan amplia como la mitad de Bavaria, Bavaria es la región sureste de Alemania y la más grande en tamaño de este país. Es muy curioso porque todo esto está muy centrado en Alemania, porque muchos de estas personas que tienen visiones apocalípticas, lo más normal es que vean su propio entorno y luego ya vean un poco de lo que sigue siendo pues otras partes del mundo. A Nostradamus le pasaba lo mismo con Francia. Dice, en esta zona no crece más césped, mucho menos vidas humanas. La provisión rusa es interrumpida. Enjambres de palomas ascienden de las arenas. Una vez más vuelven los ataques aéreos, podemos decir, desde diferentes frentes. Y luego dice, dos tropas consiguen el área de combate desde el oeste hacia el suroeste. Es decir, que parece que Estados Unidos gana la contienda. Y entonces dice, los escuadrones se tornan hacia el norte y cortan el curso del tercer ejército. Es decir, Estados Unidos llegaría a desplazar a Rusia con todo esto que hace y se va directamente hacia ese frente islámico que está entrando por Yugoslavia, la antigua Yugoslavia e Italia. Dice, hay muchos tractores, orugas, en el este, pero en los tractores todos ya están muertos, aunque los vehículos todavía siguen en marcha. Gradualmente irán parándose solos. Aquí los pilotos también tiran sus pequeñas cajas negras, explotan antes de tocar el suelo, esparciendo un amarillento o verduzco humo o polvo. Lo que hace contacto con esto muere, ya sea humano, animal o planta. Es decir, que los ataques químicos siguen produciéndose y de hecho son esas bombas que se desintegran antes de tocar el suelo, como esas bombas racimo que infamemente se siguen utilizando en las guerras a día de hoy. Dice, por un año ningún organismo está permitido para entrar en esta área, de lo contrario se expone a un peligro mortal. Podemos entender que este ataque para frenar a los islamistas también crearía algún tipo de radiación. Dice, en el río Rin el ataque es finalmente rechazado, es decir que Alemania junto con Estados Unidos gana la contienda a Rusia. Evidentemente pues podemos entender que en esta conflagración no se utilizan las bombas nucleares, o sí se utilizan. Alois Illmayer aún de momento, en este momento de la narración, no lo ha visto, pero fijaros qué curioso lo que llega a decir a continuación. Dice, de los tres frentes ni un solo soldado tornará a casa
jamás, como si se hubiesen quedado contaminados por haber estado luchando en Europa. Dice, estas cajas, las que se tiraban de los aviones, son satánicas. Cuando explotan, un verde amarillento polvo o humo emana. Todo lo que se pone en contacto con eso se muere, ya sea humano, animal o planta. Los humanos se tornan completamente negros y sus carnes se precipitan de sus huesos. Tan agudo es este veneno. Esto lo vuelve a decir a Louis Illmayer, que es lo que más le impresiona de todo. Entonces, en este momento de la historia y de esta gran batalla, dice... claro, esto sería como que debido a una catástrofe natural o algo similar, los rusos de repente, pues además de todo esto, escapan hacia el norte, cerca de Colonia, donde la última batalla realmente comienza. Y dice, sobre el Rin veo una media luna que quiere devorar todo. Esta media luna podría ser que cierta parte o cierto grupo del ejército islámico llega a ayudar a Rusia o llega a luchar contra Rusia y contra Estados Unidos, los tres a la vez, porque este símbolo de la media luna podría ser una escenificación de símbolos directamente musulmanes. Sin que yo, por supuesto, esté de acuerdo con todo esto, les estoy exponiendo todo esto a nivel periodístico. Aquí dice también una frase rarísima, completamente a interpretar, a ver qué opinan ustedes. Dice, los cuernos de la hoz quieren cerrar. ¿Qué significa esto? No lo sé. Los cuernos de la hoz quieren cerrar. Quizás sea la hoz de algún tipo de río, pero esto pues aparece en las visiones de Illmayer. Dice, luego van volando hacia el norte. En el centro hay una marca. Ahí ya no hay nada con vida, ni humanos, ni animales, ni césped. Ellos vuelan por el silencioso norte, por donde el tercer frente había venido y había arrasado con todo. Ese tercer frente que parece que al llegar allí, pues realmente pues arrasa con todo ese ejército islámico. Y aquí entra una vez más China, porque dice que aparte de que ningún ejército vuelve jamás a su hogar, dice, pero entonces veo a alguien volando, viniendo desde el este, quien hace caer algo en las grandes aguas para que algo extraño suceda. Las aguas se levantan tan altas como una torre, luego se precipitan y repentinamente todo se inunda, hay un terremoto y la mitad de la gran isla se hunde. Podemos entender que esa gran isla es Gran Bretaña. Dice, toda la acción no tardará mucho, veo 3 líneas, 3 días, 3 semanas, 3 meses, no lo sé con exactitud, pero no tardará mucho. Dice, un solo avión proviniendo del este tira algo en las grandes aguas. Podemos entender que sería el Océano Atlántico, el Mar del Norte. Dice, de repente las aguas se agitan y se levantan como una torre y se cae. Todo se inunda, hay un terremoto. La parte sur de Inglaterra se sumerge en las aguas. 3 grandes ciudades quedarán en ruinas. Una será destruida por el agua. La segunda, tan alto será el mar que solo se verán las torres de las iglesias, y la tercera se desvanece completamente. Una parte de Inglaterra desaparece cuando lo ralo caiga en los mares de lo que el piloto hizo caer. Aquí estamos hablando de algún tipo de arma que es capaz de crear básicamente un tsunami. Quizá una tecnología relacionada con el proyecto HARP, o quizá pues algún tipo de arma desconocida que pudiese crear un frente de agua capaz de destruir 3 ciudades, de entre las cuales sin ninguna duda la mitad de Gran Bretaña queda sumergida bajo las aguas. Luego dice, entonces las aguas se levantaron tan altas como esas torres y se derrumbaron. ¿Qué es esta cosa? No lo sé. Es que es muy curioso porque Alois Illmayer no es un hombre con muchísima cultura, no sabe lo que ve, pero lo ve y lo trata de describir como él más buenamente puede. Dice, los países en las costas están en peligro de estas aguas pesadas. El mar está muy inquieto, las olas van tan altas como las casas, se espuman como si estuviera cociéndose en el suelo marino. Esto es muy curioso porque estaría hablando de algún tipo de ondas que viniesen del propio subsuelo, quizá lo que decíamos de ese proyecto HARP. Islas desaparecen y el clima cambia. Podríamos estar hablando de los cambios en la polaridad de los polos, ¿no? Los polos magnéticos de la Tierra. Dice, una parte de la orgullosa isla se hunde si las cosas caen en el mar, lo que el piloto deja caer. Y esto, pues una vez más, él se reitera continuamente con esto que comenta sobre los tsunamis que devastan el Reino Unido. Dice, el enero será tan caluroso que los mosquitos danzarán. Puede ser que ya estemos en el tiempo donde ya no habrá un invierno normal del todo, como lo conocemos ahora.
Esto es muy curioso porque se haría referencia a cambios climáticos quizá relacionados con algún tipo de evento astronómico, porque si ya no fuera suficiente, Alois Illmayer habla de algo que dura 72 horas en medio de todo esto y que él pues podría estar identificando con lo que podría ser la explosión de una nebulosa que bloqueara la luz solar y que tornara la luna prácticamente en un color rojizo. Estamos hablando de algo que también aparece en el Apocalipsis 6:12 y en Mateo 27:35, esos 3 días de oscuridad durante la guerra, y él lo expone como el estallido de una nebulosa que llegaría a afectar al propio sistema solar. Dice: luego, un impactante granizo que traerá relámpagos y truenos, fallas y grietas, culminando con un gran terremoto. Podríamos estar hablando efectivamente de esta ira del Cordero que aparece en la Biblia, y quizá pues esto será un estallido de una supernova, la estrella Amal Arietis, que podría llegar a influir en el sistema solar. Dice: Alois Illmayer se queda muy espantado por toda esta visión, porque hace muchas alusiones a lo que pasa después de estos 3 días de oscuridad. Dice: por favor, no salga de su casa durante este tiempo. Las luces no funcionarán, excepto las luces de las velas. Quien inhale el polvo tendrá convulsiones y morirá al instante. No abra sus ventanas, cúbralas completamente con papel negro. Toda agua posada quedará envenenada, contaminada. También toda la comida expuesta que no esté sellada. También alimentos que estén en vasos de vidrio por no estar completamente cubiertos. Afuera, la muerte invade las calles, muchos humanos morirán. Después de 72 horas, todo habrá finalizado. No mire por las ventanas y mantenga sus velas encendidas y recen todo lo que sepan. Habla de que realmente pues esto es muy curioso, porque durante esa noche morirán más humanos, según Illmayer, que en las 2 guerras mundiales juntas. Habla de que no se pueden abrir las ventanas en ese escenario de guerra apocalíptica durante 3 días enteros. Habla de que también de que los ríos tendrán poca agua. Dice: los ríos tendrán tan poca agua que muy fácil podrán pasarse. El ganado perecerá, los pastos se tornarán amarillos y secos, los humanos muertos se tornarán amarillos y negros, los vientos llevan las nubes de la muerte hacia el este. La ciudad con la torre de hierro sucumbe víctima de su propia gente. Esto podría ser una mención a que en todo esto la gente se harta en París y llega a hacer una nueva revolución, como ha ocurrido en otros puntos de la historia. Dice: ellos le dan fuego a todo, la revolución gobierna y comienza, y todo lleva hacia la locura. La isla frente a la costa se hunde porque la marea está picada. Quizá está hablando de Córcega o de Cerdeña en este caso. Vamos a seguir con estas visiones porque son realmente impresionantes. Dice: veo grandes hoyos en el mar que serán llenos en su totalidad cuando las enormes olas regresen. Es decir, podrían ser estas grandes remolinos que hemos visto, por ejemplo, en el tsunami de Japón en el año 2011. Y entonces aquí podríamos estar hablando de placas tectónicas o quizá de movimientos de terremotos. Y también habla de cosas muy curiosas, como que dice: la bella ciudad en el mar azul se hunde casi completamente en el mar, y en la suciedad y arena que el mar expulsa. Veo 3 ciudades hundiéndose en el sur, en el noroeste y en el oeste. La gran ciudad con la torre de hierro está en llamas, pero esto lo ha hecho su propia gente, no por los que llegaron del este. Y puedo ver con certeza que la ciudad será devastada hasta el suelo. Y en Italia hay devastación también. Están matando mucha gente allí y el Papa huye. Pero muchos clérigos serán asesinados, muchas iglesias colapsarán. Rusia cae en una nueva revolución y desemboca en guerra civil. Los cadáveres son tantos que no se pueden remover de las calles ni quitarlos. La cruz viene a honrarse de nuevo, la fe católica se reanuda y se unifica, los rusos creerán en Dios de nuevo, los dirigentes y líderes políticos se suicidarán y con sangre lavarán la gran culpabilidad. Y esto es muy curioso porque como que de alguna manera la gente se harta de todo esto y finalmente pues señala a sus políticos que finalmente se acaban suicidando. Y entonces en todo esto, como haciendo una especie de resumen, él habla de una gran masa roja
mixta con rostros amarillos, es decir, Rusia y China, y habla de un caos total y de una horrible masacre en esta gran batalla. Dice que luego, finalmente, luego se cantan las Pascuas y se ofrecen velas frente a imágenes divinas sagradas, como que todo finalmente se llega a restituir y hay un enfervorecimiento con respecto a la religión católica o algún tipo de religión. Dice, después de la victoria, un emperador es coronado por el Papa que escapó. Claro, podemos entender que esto pues podría ser un inicio de nuevo de lo que sería un nuevo pontificado. Luego dice, ¿cuánto dura esto? No lo sé, veo 3 nueves y esa es la razón y la fecha, la única fecha o la única señal numerológica que expone Alois Illmayer al respecto de el final de esta gran contienda. Dice, el tercer 9 trae la paz, 999. No sabemos qué significa realmente todo esto. Dice, cuando todo haya acabado, una parte de la humanidad habrá muerto y la otra será temerosa de Dios de nuevo. Las leyes que permiten la muerte de los niños serán abolidas después del castigo y la paz durará por un tiempo, una buena época. Veo 3 coronas brillando y un viejo huesudo será nuestro rey. También la muy vieja corona en el sur regresa a ejercer también, como si en este caso la corona de España o la corona de Italia fuese otra vez a gobernar la corona del sur, podemos entender. Luego dice, el Papa regresa tras largo tiempo y dice, cuando las flores regresan a las praderas, él regresará y llorará a sus hermanos asesinados. Podemos entender que estas flores, cuando regresan a las praderas, esto ocurriría en primavera. Dice, después de estos acontecimientos habrá una época de bendición. Aquellos quienes la vivirán serán muy felices y bienaventurados, pero la gente tendrá que empezar ahí, donde sus abuelos empezaron, como si realmente tuviésemos que empezar otra vez por completo la civilización. Este es el relato, el cronograma que vislumbró este buen hombre, Alois Illmayer, de unos hechos casi relacionados con una tercera gran guerra, una gran batalla del futuro que además tendría su propio Armagedón, es decir, pues de entre todo esto encima ya y para colmo algún tipo de evento cosmológico que pudiese llegar a crear un inmenso caos, como si no fuera suficiente con lo que está ocurriendo ya en el mundo o con lo que ocurriría en ese posible futuro. Evidentemente, en este tipo de programas no nos podemos centrar en que esto va a ocurrir de verdad, seguro, pero sí que podemos entender que existen algunos elementos que son muy de actualidad, sobre todo porque Alois Illmayer no sabía que China, evidentemente, pues iba a tener el grandísimo desarrollo que iba a tener a día de hoy en el siglo XXI, prácticamente la mayor potencia del mundo a nivel económico, en volumen de Producto Interior Bruto y de crecimiento. Y por supuesto, pues tampoco podía llegar a prever cómo sería la relación entre Rusia con Europa o que el conflicto de Oriente Medio y también ese frente islámico pudiese llegar a desarrollarse. Es muy curioso porque son visiones que tendrían cierta lógica, pero por supuesto no dejan de ser las visiones proféticas y apocalípticas de un hombre que eso sí lo clavaba cada vez que tenía que ayudar en algún tipo de caso judicial. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.